Hacer fitness, hacer ejercicio o mantener tu cuerpo saludable en un país como Cuba. De esto y mucho más estaremos hablando hoy en el canal. Ok, ya sé que vieron el título y la miniatura del video y yo soy la persona menos indicada para hablar de fisiculturismo, pero hoy vamos a tener la oportunidad de contar con personas profesionales y aficionadas al tema. Así que si les interesa este video, los invito a que lo vean completo porque va a estar súper interesante y no se pierdan ni un solo segundo. Bueno, nos encontramos aquí en este gimnasio. ¿Qué nombre tiene el gimnasio? ¿Fitness? Center Mariano. Llevo casi 10 años o un poquito más en este hermoso trabajo. Empecé como entrenador, ahora tuve la oportunidad de, con otros compañeros más, poder lograr el sueño que siempre queríamos, que era tener nuestro propio gimnasio. Sí. Y echar para adelante, tratando que exista buena vibra, ayudando. Eso es lo más importante. ¿Cómo hiciste para poder tener hoy en día este gimnasio? ¿Y cuánto cuesta hacer un gimnasio en cuanto a sacrificio, en cuanto a todo? Por cosas de la vida yo empecé al revés. Sí. Casi todo el mundo empieza en su municipio. Tengo que darle las gracias a una persona que cuando comencé en este trabajo empecé en un gimnasio en la Lisa. Y esa persona se me acercó un día porque tenía una competencia de judo y quería que yo le hiciera la preparación física para la competencia. Ok. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con un profesional? Entonces traté de inculcar lo que más sabía en ese momento, sí, pensando de que yo era el que le estaba sacando, como se dice, sacándole el kilo a él. Sí, claro. Y resulta ser que fue al revés. Cuando el muchacho obtuvo lo que quería y todas esas cosas, que salió muy bien en esa competencia, sí, me habla que su familia tenía un gimnasio en el Pegado. Cosa que, bueno, me gustó, pero no sabes, bueno, mira, me hace falta una persona como tú para trabajar. Y yo me quedé, se me dio la oportunidad, que es el Gym 22, que fue donde comencé casi mis segundos pasos cuando me empecé a dedicar como entrenador personal. Y entonces, ¿cómo llegas a la parte de poder tener tu propio gimnasio? Después para hacer, porque quería hacer cambio, estuve en 41 y 60 un año. Al año empecé aquí como entrenador. Sí. Habían otros compañeros que eran los responsables del local. Y bueno, tomaron otras decisiones, se fueron para otro lugar y esas cosas. Y yo traté en ese momento. Sí, de conservar. No, hablé con otras personas que se enviaron para ver si yo podía hacer el proyecto aquí. Sí. Me puse en función de eso, pero empezó el problema de la COVID. Ok. O sea que estamos hablando de la creación de este lugar en tiempos de pandemia. Este lugar existía con otros compañeros. Ok. Entonces la COVID llegó la COVID, todo el mundo sabe la situación que hubo. Empecé a preparar cómo era que se hacía el movimiento para tratar de obtener el local de nuevo, todas esas cosas. Hay que tener permisos y eso. Sí, sí. Okay. Y el tiempo que estuve trabajando fuera cuando plena COVID, como hicieron muchos entrenadores, porque si no, sí, claro, nosotros, no había dónde sacarla. Estuve trabajando a domicilio los 2 años. Daba un tiempo clase a domicilio, el otro tiempo daba clase en la pista del hospital militar. Sí. Ahí empecé con 3 clientes y de momento tuve que irme para hacer 2 turnos, siempre sí, pues, tomando las precauciones. Como que aparece siempre gente que quiere entrenar y a ver, me gustó en un momento determinado porque la preparación física no le gusta hacerla a todo el mundo. Todo el mundo prefiere hacerla. Eso vamos a hablar más adelante. Y entonces, para mí fue otra preparación, algo muy bonito. Lograr hacer efecto en ese tipo de trabajo. Sí. A todo el mundo no le gusta trabajar en una pista, todo el mundo quiere. Exactamente. Pero bueno, las cosas fueron fluyendo hasta que llegó un momento y ya me avisaron que ya podía obtener el local, todas esas cosas. Sí. Y empecé poco a poco. Mucha gente que me han ayudado para poder lograr este pedacito. Qué bueno. Y ya, llevamos un año, casi 6 meses abiertos como tal, con el nombre nuevo y con la página de Instagram que se llama Mar Entrena. Sí, aquí va a aparecer en pantalla para que lo sigan y cualquier persona de Marianao que quiera entrenar y tenga este lugar cerca puede acudir aquí, que lo van a recibir con respeto. Cuéntame tú como profesional, ¿qué piensas al respecto de cuán relevante en la actualidad aquí en Cuba viene siendo la actividad física? Para mí en lo personal, sí, siempre lo ha sido. Ajá. De hecho, cuando te dedicas a esta tarea, te vas dando cuenta de las personas que empiezan con la promoción o la propaganda fitness, porque ahora es la palabra. Sí, sí, la gente fitness. Vienen a un gimnasio, pero vienen con la falta de conocimiento que no hacen educación física. Exacto. Entonces, es como le explico yo a los muchachos, que si no hace educación física, ¿cómo quiere venir a un gimnasio a hacer peso? Exactamente. Si no,
A ver, la educación física para mí siempre ha sido primordial. Entonces vienen las lesiones, otros problemas. Exactamente. Y a veces uno eso se le inculca a los muchachos, pero bueno, ojalá que se vuelva a retomar eso en las escuelas y que vuelva a subir de nuevo lo que es la clase de educación física como tal. Exacto. Eso ayuda mucho, tanto para lo particular o el que se dedique en su vida, que quiera ser atleta, alto rendimiento, o practique el deporte porque le guste. Pero es algo que a veces es un poco chocante. Sí. Son etapas diferentes. Sí, claro. Sí, pero como que tiene esa base para después venir aquí y entiendo perfectamente. En otra época la educación física era algo primordial, si no la hacía, ahora... Exacto. Suspendía y no podía pasar de grado. ¿Cómo ha evolucionado la industria de los gimnasios en Cuba en los últimos años? Hasta la COVID estuvo bien. Sí, Llegó el cambio de la moneda y todo empezó mal. exacto. Ahora obtener las máquinas cuesta un poco más de trabajo, debido a que si la moneda de nosotros no tiene valor. Y por ejemplo, eso me causa curiosidad. A la hora de comprar aparatos o algo de eso, ¿son exportados o aquí hay alguna Bueno, son fábrica que las construye? no, facilidades. Ahora con todo el lío, me parece que las importaciones y todas esas cosas, algunas personas han podido dar en el clavo y han tenido la oportunidad de una mano a uno poder Sí. hacer un gimnasio, Sí, entre ustedes, la gente del gremio, se apoyan. Ok, hacer un gimnasio de calidad, que hay algunos cuantos que tienen muy buena calidad. sí, Otros están hechos por personas que se dedican un poco más a eso, que lo más importante de nuestros equipos es que tenga buen funcionamiento la biomecánica. sí. Entonces, a partir de ahí, se van creando Las bases. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los fisiculturistas en Cuba? Ahí también incluir a la gente que se dedica, ¿sabes? Que es aficionado, que quiere venir a entrenar. Incluyen a toda esa gente. Los desafíos que uno enfrenta en la actualidad. Bueno, número uno, condiciones que estamos afrontando ahora. Sí, De hecho, no me gusta hablar mucho de esas cosas, pero bueno, todo el mundo lo sabe. claro, No siempre es echarle la culpa a la comida. Si a exacto. lo mejor tienes una economía que pueda responderte, tienes facilidad de una economía, Exactamente. que es lo que le digo a las personas. Desgraciadamente ahora todo está caro, todo el mundo no tiene la facilidad, pero bueno. Sí, conseguir una proteína es difícil, no tienen el dinero. Entonces, lo que pasa es que, bueno, muchos tenemos apoyo de otras personas Sí, y a partir de ahí se hace un esfuerzo inmenso. porque ahora crecer los músculos con la falta de proteína creo que es un desafío completamente. Es que es algo bonito, porque quizás todo el mundo no llegue a tener la oportunidad de poderse subirse en ese escalón. Exacto. Hay familia, hay niños. Sí, y yo creo que más que nada, como que practicar el deporte y la actividad física y volverte un fisiculturista en Cuba, más bien viene siendo como un sacrificio. Sí, yo no sé si sería la palabra, respeto la opinión de otros compañeros. Sí, Yo no soy. Pero bueno, para mí, comenzar como principiante, el fisiculturismo es algo bonito. Es simetría, es buen trabajo, es buscar la Exactamente. perfección. Te ayuda a ser más sencillo, adopta y sobre todo te da una salud increíble. muchas formas como ser humano, pero bueno, es lo que pasa. Afuera es un deporte difícil. Sí, Aquí, nosotros con las condiciones que tenemos, dentro de lo difícil, somos algunos que podemos tener la oportunidad, aunque sea, de acercarnos un poquito. Algo que me resulta súper interesante, las competencias y los eventos que existen de fisiculturismo aquí en Cuba, sean relevantes, importantes. Bueno, ahora aquí solamente se está haciendo el provincial y el nacional. Ajá, Hay otras provincias que también están a primera orden, que están haciendo sus eventos, sí, pero igual siguen siendo los provinciales y los... En otra época hubo competencias de noche de campeones, sí, todas esas cosas, pero bueno, ahora se está retomando de nuevo. Yo tuve la oportunidad de participar por primera vez, que fue uno de mis sueños hecho realidad, de competir en el provincial de abril. La experiencia única, sí, me sentí súper que contento. No pensé tampoco en llegar a obtener nada, simplemente tuve la oportunidad. sí, es algo bonito Le participar mando en... un saludo a mi entrenador y mi amigo Armando Vera. Fui con la idea de hacer un cambio porque estaba un poco desanimado. Sí, Y de momento dije,
voy a entrar por aquí. Exactamente. Hice la preparación física como se me dijo, mucho sacrificio. Exacto. Traté de hacer mi mejor versión. Como lo digo a muchos muchachos, no es competencia. Es resistencia. La competencia es uno mismo. Exactamente. Y tener la oportunidad de hacer algo que nunca, siempre lo pensé, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarme. Sí. Lo mínimo, porque yo, no sé, nunca tuve muchos amigos que sí se dedicaban oficial a eso, pero me faltaba algo. Sí. Hasta que rompí la inercia, no sé si era tu video. Sí, claro. Y tienes que romper el hielo, si no, imagínate. Y entonces comencé, y en el momento cuando empecé a ver los cambios, la gente me dijeron, oye, quizás tengas la oportunidad de competir, pero quizás compite contigo mismo. Sí. Y yo, bueno, vamos a ver, empecé a aprender algunas cosas, hacer la coreografía para presentarme, Sí. qué sé yo, hasta que tuve la oportunidad de competir en la división de más de 90, obtuve el primer lugar, en el máster de 50 obtuve el segundo lugar, y en el, si no me equivoco bien, la competencia creo que la última del Grand Prix, Sí. obtuve el tercero, para mí fue... No, verdaderamente es un logro. Entonces, nada, me estimuló un poco y dije, bueno, voy a ver hasta dónde llegamos. Ahora estoy haciendo la preparación para competir en el nacional, ya que tuve la oportunidad de clasificar. Sí. Y preparándome, Exacto. haciendo mi mejor versión y que todo salga bonito. Pero una Pero cosa bueno. que yo siempre le digo a las personas, que a veces cuando tengo un atleta de arriba, que me ha pasado, no se dan cuenta del sacrificio que viene adelante. Sí. Como dice uno, la competencia es el cumpleaños. Exacto. El sacrificio está en el proceso anterior, cuando tienes que hacer la dieta, Claro. el sistema de entrenamiento. Sí, sí, es un rigor. Algo respecto a ese tema te quería preguntar, ¿cómo, si es que existe la posibilidad, ¿no?, de que un profesional del fisiculturismo de Cuba pueda llegar a una talla internacional? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Hay alguna manera de lograrlo? Bueno, afuera hay unos cuantos cubanos. Sí, me gustaría que mencionaran los nombres de los más relevantes así también. Afuera hay unos cuantos cubanos que han llegado ya Bien lejos. bien. Realmente está Leonardo, que está como Leonardo, Sí. Dairo, hay muchos, disculpen si no puedo decir Sí, todos sí, los sí. nombres, pero bueno, hay muchos. Desde la era de Sergio Oliva, La Brava, hasta ahora, muchos que están allá que son entrenadores que también han tenido oportunidad Sí. de competir y obtener lugares afuera. Mi respeto para todos ellos. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los hábitos alimenticios comunes de los fisiculturistas cubanos? En este tipo de trabajo, normalmente cuando se hace una dieta o un periodo Sí. de trabajo, porque dieta se llama el programa, no es que Sí. se comen de 5 a 6 comidas diarias, depende hasta un poco más. A veces tú le explicas a las personas y piensas que son 5 comidas, son En pequeñas abundancia. porciones, Sí. depende de la caloría, la proteína que lleve, la genética que tenga o el trabajo que esté en Exacto. función de lo que está haciendo. Pero bueno, como quiera, todo el mundo lo sabe, es difícil. A veces no encuentran los vegetales, no encuentran la proteína, o no, entonces, Sí. son cosas que Oye, ni el yogur de soya que había antes que uno se tomaba 2 bolsas. bueno, hace rato que no veo la bolsita, pero bueno. Porque sí sé que era muy buena para los entrenamientos y para hacer ejercicio. Hemos tenido que buscar otras opciones, pero no es darnos por vencidos. Sí, no, claro. Como profesional, ¿qué consejo en cuanto a dieta, en cuanto a preparación, en cuanto a actividad física podrías darle a aquella persona que esté viendo este video y quiera comenzar en este mundo, quiera comenzar su entrenamiento? A ver, lo primero que yo siempre le he dicho a los muchachos cuando ponen los pies en un gimnasio, que primero uno viene para sentirse bien. Exacto. Aprender la biomecánica de los movimientos, Sí. aprender a trabajar con su propio peso corporal, todas esas cosas. Ya después, a partir de ahí, empiezan otros intereses. O entrenas para ti, o te gusta, puede ser otra modalidad, a lo mejor te gusta el powerlifting, lo que Exacto. sea, depende, pero bueno, como tal, cuando uno comienza, primero tú entras para sentirte bien. Ok. Es lo más importante. Salud,
Hay quien a veces, por desgracia, la genética no la acompaña. Hay quien quizás tenga una genética excelente. Sí. Entonces, todo depende de cuando tú entras al lugar por medio de la vibra, con la persona que te encuentres. Exactamente. Como sean capaces de que te traten o que te vayan inculcando las cosas y uno. Acá han venido muchachos, a mí no me gusta hacer pesas y poco a poco uno sin querer. Pues, exacto. Y han combinado Eso es también como las ganas que le eche. Han combinado sus cosas con otros deportes que hacen, pero aparte la pesa es factible que hacen todos los deportes. Sí. Y es bueno ejercerla. Y entonces nada. Lo primero para mí, sentirse bien. Un día te desanima, otro día estás bien, pero bueno, lo importante Y bueno, es mi hacer. gente, hasta aquí el video de hoy. Contamos con la presencia de un profesional que estuvo aquí acompañándonos en este video, dando su punto de vista, respondiendo muchas preguntas relacionadas con el tema, y espero que les haya valido la pena y que les haya gustado esta entrevista. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu espacio. Y bueno, si quieren conocer más de gimnasio, quieren llegar, si quieren entrenar en este gimnasio, aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales para que la visiten, le echen un ojo, y estoy seguro que por ahí va a aparecer alguien de Marianao que todavía no sabía que este gimnasio existe, porque este gimnasio ya tiempo, y puede venir para acá y empezar a entrenar. Entonces, nada, espero que el video les haya gustado. Comenten ahí abajo toda esa comunidad que hay dentro de mi comunidad que le guste el fisiculturismo, que le guste entrenar, y comenten sus experiencias, qué creen del fisiculturismo en Cuba y demás, que ustedes saben que lo estoy leyendo ahí abajo en los comentarios. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Johnny, pura vida.